Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre este canal y los videos. Y como todos saben, El Salvador tiene una larga historia política y en medio de todo esto ha habido acontecimientos turbulentos y muy pocas figuras han dejado una huella tan profunda, marcada y controvertida como el comunista Agustín Farabundo Martí, uno de los primeros en esta vertiente filosófica aquí en el país, que obviamente sembró las semillas de ese tipo de luchas y de los que se identificaron como izquierda en este país, como mentor y precursor de una herencia que décadas después daría origen a lo que actualmente se conoce como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Esta organización que llevaría su nombre y lamentablemente también marcaría el inicio de una era de conflicto, división y para muchos una profunda tragedia política y social. Un dato revelador es que no hay evidencia firme que Farabundo Martí haya tomado las armas aquí en El Salvador, tampoco que haya liderado combates en el campo de batalla, más bien como organizador y en algunas protestas. Por todo esto, según la historia comprobada, solamente fue un actor clave en la preparación política e ideológica de movimientos armados campesinos y por su rol en esta ideología, el gobierno lo llegó a considerar como una amenaza política. Agustín Farabundo Martí Rodríguez, nacido el 5 de mayo de 1893 en Teotepeque, La Libertad. Esto en el seno de una familia campesina de clase más o menos media, lo que posteriormente llamarían ellos mismos los burgueses. Hay pocos datos de su familia, pero se sabe que fue hijo de Pedro Mártir y doña Socorro Rodríguez. Desde joven mostró inquietudes sociales y políticas, lo que lo llevó a estudiar en el Colegio Salesiano de San Salvador y luego a ingresar a la Universidad de El Salvador para estudiar leyes, aunque no concluyó la carrera. Su pensamiento fue influido por el contexto de la desigualdad y por ideologías marxistas-leninistas, lo que lo llevó a involucrarse en movimientos estudiantiles y laborales. Martí tuvo acceso a estudiar, algo que en esos años era un lujo. Para 1913 su graduación del colegio fue motivo de fiesta familiar y pues ya de joven no logró concluir sus estudios de ciencias jurídicas en la Universidad de El Salvador. Al abrazar las luchas sociales, Martí dejaba para siempre los estudios. Según algunos testimonios, lo llegaron a reprobar en varias oportunidades en la universidad por llevar la contraria con los maestros. Por esto, al verse imposibilitado de poder avanzar en la carrera, no volvió a rendir los exámenes, pero continuó asistiendo como estudiante a la universidad para aprovechar la biblioteca y aprender más de las ideas marxistas y anarquistas que ocupaban mucho espacio de los anaqueles de la biblioteca y eran ideas que comenzaban a germinar. Para 1916, las ideas de lo que posteriormente fue el socialismo ya comenzaban a llegar por textos escritos al país y algunas pocas personas comenzaban a comentarlo también y se juntaban a querer organizarse. Presuntamente, por exilio se movió a Guatemala, abandonando por completo la universidad, ya que tenía una hermana en este país que supuestamente lo recibiría, pero rechazó la hospitalidad. Entonces, ya con sus ideales comunistas plenamente establecidos, se unió a estudiantes salvadoreños que continuaban estudiando en la Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala. Y al cabo de algunos años, para 1925, se funda en la ciudad de Guatemala el Partido Socialista Centroamericano. Aunque a dicha fundación faltaron representantes de Nicaragua y Costa Rica, Farabundo, junto a otros salvadoreños, entre los cuales se contaban Miguel Ángel Vázquez y Moisés Castro, formaron parte de este grupo político de izquierda. Esta agrupación ya tenía como forma militante y combativa, pero en medio de una fuerte convulsión política en Guatemala, marcada por la caída de Manuel Estrada Cabrera, que enseguida marcó más convulsión en el gobierno, pocos meses después y en el mismo año 1925, el general José María Orellana ordenó una represión contra residentes extranjeros. Por esto, Martí fue arrestado y expulsado del país. Farabundo fue devuelto a El Salvador. Una vez aquí, casi de inmediato, al pisar el territorio, se le ordenó desterrarlo hacia Nicaragua de parte del presidente Alfonso Quiñones Molina. Este nuevo exilio forzado no duraría mucho. A los pocos días, Farabundo retornó nuevamente a El Salvador. Un acontecimiento muy importante en todo este contexto, 1921, se adoptó el patrón oro. Por esto el Ministerio de Hacienda avisó al público que todas las piezas de plata que habían venido circulando ya no tenían valor alguno como monedas y no serían recibidas en ningún lugar como pago con el gobierno o con particulares. Las monedas de plata habían sido atesoradas por el público desde mucho tiempo atrás debido a su valor intrínseco del metal y a la desconfianza existente en esa época hacia los bancos particulares. La reacción popular ante el aviso ministerial fue iracunda.
La gente que vendía en los mercados capitalinos y de las ciudades anexas se lanzaron a las calles acuerpadas por grandes núcleos del pueblo. La represión a la gente fue brutal. Esto fue de los primeros levantamientos populares con justa razón. En medio de esto, la dinastía Meléndez se prolongó por un periodo más en la presidencia, que se inauguraba en marzo de 1923. Se imponía como presidente al doctor Alfonso Quiñones Molina, vinculado al nepotismo por fuertes lazos políticos a la oligarquía, por su matrimonio con una hermana de los dos expresidentes Meléndez, quienes se habían turnado en el poder. Entre 1923 y 24, y en el marco de una amplia movilización de masas urbanas y rurales, se formaron los primeros sindicatos de trabajadores del país sin que hubiera una disposición legal al respecto. En ese contexto, para septiembre de 1924, se funda la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador, FRTS, con funciones de central sindical única, y esta federación cumplió su papel de primer orden en la organización del movimiento sindical, tanto en la ciudad, pero también se expandía para las zonas rurales donde estaban los campesinos. Entre 1924 y 27 se organizó y dirigió los movimientos gremiales de la capital, se planteó el reparto de tierras del Estado entre los campesinos. Esta agrupación estuvo representada por medio de su delegado, el zapatero ilustrador David Ruiz. Todo esto se convirtió en una fuerza muy grande de lucha social, con exigencias válidas. Es precisamente en esta situación social cuando Farabundo Martí se integra y conoce qué es lo que estaba pasando y se vincula de lleno cuando regresa a El Salvador en 1925. Hasta el año 1928, la Federación reconoce la integración de Farabundo Martí a todas estas luchas y comenzó a escalar y a destacarse como organizador y agitador. Curiosamente, nunca tuvo dotes de orador, aunque sí era bastante persuasivo. Farabundo, quien fue apodado por sus compañeros de lucha como el Negro Martí, quien además su apellido legal era Mártir, pero él mismo adoptó Martí debido a su simpatía por José Martí, político y escritor cubano. Y pues Farabundo era de tez morena, por eso le decían el Negro Martí, y era de una estatura regular. Para el año 1927, el presidente Pío Romero Bosques inaugura su periodo presidencial impuesto por los Meléndez. Romero hizo muchos cambios a primera vista bastante buenos y en favor de la clase obrera, como decreto de creación de juntas de reconciliación para dirimir conflictos obreros y patronales, la ley de horas de trabajo, 13 de octubre de 1928. En virtud de esta última ley, entró en vigencia hasta el año siguiente, se decretó la jornada laboral de 8 horas. Desgraciadamente, y como era de esperarse, la ley no abarcó a los trabajadores del campo. Durante el gobierno de Romero Bosques, el movimiento sindical llegaba a abarcar a los trabajadores de la ciudad y los obreros agrícolas. Por ello, se crearon sindicatos en las ciudades, en los pueblos, en las fincas. Además, los campesinos pobres y acomodados se les organiza en las ligas campesinas y cooperativas. Entonces, todos los movimientos organizados hacían un llamado al presidente que se hicieran más reformas para alcanzar a los campesinos, pero Romero decía que los obreros hacen mal con inquietar a los campesinos, ya que estos viven tranquilos en la situación que se encuentran en las fincas. Entonces, los antecedentes de lucha y las enormes inconformidades de sindicatos y trabajadores del campo, comenzó un ascenso de la lucha de masas, y Farabundo con sus aliados, que ya tenían bases de doctrina comunista, dan un gran paso político. Para marzo de 1930 se funda en El Salvador el Partido Comunista. Pero curiosamente, estos comunistas salvadoreños se negaron a participar en las elecciones y en su lugar concentraron sus esfuerzos en organizar a los campesinos porque veían en ello una oportunidad política por el creciente descontento. Pero como preludio a todo esto, Farabundo Martí en 1928 se integró al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Tuvo mucha actividad en dicho país. Fue nombrado secretario personal de Sandino y llegó a ostentar el rango de coronel dentro de esta organización guerrillera. Pero ante la persistente negativa de Sandino a adoptar una línea comunista dura, rígida, Martí decidió abandonar, retirarse, pero aún así le mantuvo bastante respeto a la figura de Sandino como revolucionario. Martí fue exiliado una vez más debido a su popularidad entre las organizaciones donde se había integrado, porque además había rumores que
Todas estas gentes querían nominarlo como un candidato a elecciones al año siguiente. Pero concluidas las elecciones en las que fue el ganador Arturo Araujo, Martí fue liberado de la cárcel y se volvió a integrar nuevamente a estas masas sociales. Los comunistas inicialmente perdieron terreno ante el experimento reformista del presidente Araujo, pero ganaron fuerza después de un golpe de Estado en diciembre de 1931, que llevaron los militares al poder. El 2 de diciembre de 1931, tras el derrocamiento del presidente Araujo, ascendió el famoso general Maximiliano Hernández Martínez. Y en la complejidad política, el Partido Comunista participó en las elecciones municipales y legislativas, pero posteriormente denunciaron supuestos actos constitutivos de fraude electoral por el gobierno de Martínez. Con esta excusa, el Comité Central del Partido Comunista decidió preparar un levantamiento popular contra el gobierno martinista. Farabundo fue detenido el 19 de enero de 1932 en una casa del barrio San Miguelito de San Salvador, junto a algunos estudiantes universitarios, Alfonso Luna y Mario Zapata. Pero el descontento no era nuevo, solamente una acumulación más fuerte de ira. Entonces el levantamiento se inició el 22 de enero de 1932 y se extendió por las zonas occidentales del país. Miles de campesinos comenzaron a luchar ya de manera decidida, armada. Lograron tomar algunos cuarteles, pero estaban mal armados, carecían de un plan estructurado, de un liderazgo que los comandara. La insurrección fue aplastada por el ejército del presidente Martínez en pocos días. Y se dice que esto provocó entre 15.000 y 30.000 muertos, una de las manchas más grandes de sangre en El Salvador. El principal culpable como organización era el Partido Comunista. En consecuencia, los gobernantes vieron la necesidad de una vigilancia contra la amenaza de una revolución comunista como había pasado en la Rusia zarista, ya conociendo con claridad la ideología que había permeado y las formas que procedían. Para las élites salvadoreñas, el grado de organización que tenían los obreros y la incursión de las ideas comunistas en esta lucha levantaron fuertes temores de más rebelión, también de una próxima revolución comunista ya con más fuerza. Farabundo Martí y sus compañeros Luna y Zapata estuvieron encarcelados en la vieja penitenciaría de San Salvador. Fueron juzgados y condenados por un tribunal militar. Solamente Martí aceptó toda la responsabilidad como máximo líder del levantamiento y por consecuencia ser un líder comunista. Dijo que Luna y Zapata no habían estado profundamente involucrados en los hechos. En las últimas horas del 31 de enero de 1932, los prisioneros fueron conducidos a una capilla donde se realizó un breve servicio religioso. Poco después llegaron dos sacerdotes, el padre Pedro Jesús Prieto y el padre Rutilio Montalvo. Farabundo Martí, firme en sus convicciones, declaró no tener pecados que confesarse. Según una versión, Martí había dicho que había perdido la fe por todas las injusticias, pero también la posibilidad de su ateísmo venía de las mismas ideas comunistas. A diferencia de él, los otros dos condenados aceptaron confesarse. Alfonso Luna, al tomar la palabra, reconoció que no había comprendido del todo las acciones que serían necesarias para alcanzar justicia en los pobres, lamentando que se juzgara por actos inhumanos atribuibles a una revuelta comunista. Y es cierto, había gente de los sectores campesinos que las luchas eran totalmente válidas, exigiendo derechos. El 1 de febrero de 1932, los tres fueron ejecutados por fusilamiento por los delitos de sedición y rebelión. La participación del Partido Comunista Salvadoreño en la insurrección sigue siendo objeto de debate por varios historiadores. Algunas investigaciones destacan el rol decisivo de las cofradías indígenas en la organización del alzamiento. Sugieren que la influencia de los comunistas tuvo fuerza en algunos sectores, pero en otros era únicamente la explosión de tanta injusticia contra los campesinos que estaban ya sin tierras. Con el reconocimiento médico forense de los ejecutados, los cuerpos fueron colocados en sus respectivos ataúdes, dándole sepultura en la sección de los personajes ilustres del Cementerio General de San Salvador. La tumba de Farabundo Martí sigue siendo visible en dicho cementerio hasta la actualidad. Toda esta ideología, la estructura, fue retomada posteriormente por Cayetano Carpio entre 1945 al 69 como líder de un nuevo partido comunista, y este posteriormente fue sustituido en el liderazgo por Shafiq Handal del 69 al 92. Aunque ninguno de estos tuvo alguna relación directa con Farabundo Martí, por ser pionero en el comunismo y parte de los movimientos revolucionarios en El Salvador, también en Centroamérica, los grupos guerrilleros en las décadas posteriores se unificaron bajo el nombre de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN.
Y su relación con el que llegó a ser el partido político es meramente simbólica, ideológica y fundacional, para nada directa ni contemporánea o algún contacto. El Frente adoptó el nombre de Farabundo Martí como homenaje a su figura histórica y como símbolo de lucha revolucionaria y obviamente por sentar las bases de lo que posteriormente sería la figura ideológica del comunismo en El Salvador. Farabundo Martí supo leer con la claridad el profundo descontento social que reinaba entre los campesinos salvadoreños, marcados por la pobreza extrema, el despojo de las tierras y la brutal represión del Estado. Aprovechando en ese contexto de injusticia estructural, canalizó las demandas del pueblo hacia una ideología comunista que prometía redención y justicia social. Su capacidad de articular el malestar colectivo y lo convirtió en una figura prominente de la lucha revolucionaria, logrando mucha notoriedad como líder durante la insurrección en el 32. A pesar de la condena de pena capital, la filosofía de izquierda y comunista ya estaba presente en el país y con ese trasfondo de resistencia sería retomado por movimientos guerrilleros posteriores. Ironías de la historia. Farabundo Martí, aquel comunista radical que desafió al poder por los pobres, jamás imaginó que su nombre terminaría en las papeletas electorales de un partido que décadas después conquistó el gobierno, llegó al poder, para convertirse en lo mismo que combatía. De luchar por la justicia social, el FMLN pasó a pelear por contratos sobre sueldos curules, enterrando el ideario revolucionario bajo las capas de burocracia, privilegios, escándalos de corrupción y de todo tipo. Si Martí levantara la cabeza, quizá volvería a perder la fe, no solo en los principios omnipotentes, sino también en los que usaron su nombre para trepar al poder y luego se olvidaron de los de abajo. Y este es el recuento de Farabundo Martí y la conexión que tiene con el FMLN, que actualmente es un cadáver político, difícilmente se puede volver a recuperar y pues sus años de gloria pasaron. Pero saque su conclusión, deje su comentario, qué es lo que sabía y qué más puede aportar a esta temática. Se le agradece siempre el apoyo, cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.